Bueno, hermanos, es un gusto poder verles el día de hoy y poder tener este tiempo en la palabra del Señor. Y como ustedes saben, estamos en Mateo capítulo 7 y gracias a Dios ya nos acercamos justamente a lo que es la conclusión del Sermón del Monte. Y aquí el Señor Jesús va a comenzar justamente a cerrar. Va a comenzar, como a veces decimos, a atar cabos de todo lo que ha venido diciendo. Y no sé ustedes, hermanos, pero ¿alguna vez han usado el Google Maps? Y no sé si han notado que esta aplicación ofrece, por lo general, ya sean 2 o 3 rutas alternas cuando uno pone el destino. Debo confesarles que casi siempre, hermanos, el 100% de cuando yo le pongo el destino a la aplicación, elijo la opción azul. Es decir, yo casi no elijo la opción gris, salvo sea menor tiempo. Pero por lo regular la opción gris viene marcada lo que es con más líneas rojas o el camino más largo. Y la realidad, hermanos, es que yo casi siempre procuro, y digo, la misma aplicación te da la sugerencia de la ruta más corta. Esa ruta que es la más rápida, la menos transitada, la que tiene menos tráfico. Y no sé ustedes, hermanos, pero siento que ustedes igual que yo cuando utilizan Google Maps. Es decir, procura escoger la ruta más rápida. ¿Y por qué, hermanos? Porque pues es contraintuitivo. Es decir, por naturaleza nosotros queremos nuestra comodidad, buscamos lo que sea más fluido, lo que tenga menos resistencia, lo que nos genere menos retraso. Y es ahí donde, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que llegar y ver algo. Y es que el Señor Jesús hoy nos va a hablar justamente de que nosotros tenemos como un sistema operativo o esa inclinación, hermanos, de que tiene que ser fácil todo. O que lo difícil, si algo resulta difícil, anda mal. Y no solamente cuando hablamos de una aplicación móvil, estamos hablando, hermanos, acerca de nuestro instinto como personas o inclusive como sociedad. Por ejemplo, piénselo, si entramos a un restaurante y vemos que está vacío, ¿qué es lo que pensamos? Újole, de seguro aquí la comida no es tan agradable. Pero ¿qué pasa si vamos a otro restaurante y vemos que hay fila de gente? No, dice, aquí de seguro está bueno, o muy barata o muy buena, dice, pero hay una razón del por qué la gente tiene que estar aquí informada. Dice, uno debe ser buenísimo. Y asumimos entonces que la mayoría nos está dictando que tiene quizás la razón. Asumimos inclusive que la seguridad parte de los números. Y la realidad, hermanos, es que, reitero, nosotros solemos buscar lo fácil. Tendemos inclusive a seguir a la manada. Y esto se debe, hermanos, a que tenemos una tendencia natural, o tenemos un radar, hermanos, interno, que la Biblia llama justamente que es nuestro corazón que se ha roto por causa del pecado. Y es de que tenemos esta inclinación, hermanos, de creer que la comodidad es señal de bendición. Y que lo difícil es algo que nosotros debemos de rechazar. Estamos aterrorizados, inclusive muchas veces a ser diferentes, a no ser de la mayoría, o en otras palabras, o ser de los pocos. Preferimos estar muchas veces equivocados, pero con todos, o estar en manada, que estar en lo cierto y solos, como las islas. Reitero, ese instinto muchas veces que nosotros tenemos es de seguir la corriente, seguir el flujo de lo que todos hacen. Un ejemplo clásico de esto es la moda. Cuando uno ve la moda, dice, oye, es que bonito, ay, y uno se lo pone. Y los que ya tenemos más años sobre esa tierra, ya decimos, esa moda ya pasó, dice. Los acampanados, los pegaditos, los guangos, los cholos llegaron primero. y la pregunta inquietante que quiero plantearles el día de hoy justamente es, ¿qué pasa si el mapa que la mayoría utiliza está al revés? ¿Qué pasa si la fila larga no lleva al mejor restaurante? ¿Qué pasa si la seguridad no está en los números o en la opinión de la mayoría? Porque aquí el Señor Jesús, en este sermón que vamos a ver el día de hoy en Mateo capítulo 7, el Señor Jesús se va a parar de frente y nos va a mirar con un amor radical y nos va a decir justamente que el camino que la mayoría sigue va hacia el precipicio. Es que sería bueno que el día de hoy nos examinemos sobre todo dónde estoy parado, en qué camino es el que estoy tomando. Porque el camino cool no es el que Jesús está queriendo enseñarnos el día de hoy a través de nuestro texto. Él nos va a enseñar que hay dos caminos y que estos dos caminos, uno de ellos lleva al precipicio. Nos va a enseñar justamente que, o mejor dicho, nos va a advertir justamente sobre nuestro instinto de querer seguir a la mayoría. Nos va a decir que este es un instinto suicida. Y Él quiere que lo sepamos antes de que nosotros justamente lleguemos al final. Es que ahora sí, acompáñenme con sus Biblias a Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, donde vamos a ver nuestro texto base. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Fíjese cómo aquí el Señor está a punto de decirnos algo que va contra todo lo que nos han enseñado, quizás en el marketing, en la política o en las redes sociales. Él nos va a enseñar, hermanos, a través de este texto, que el éxito real no está en la multitud o en la amplitud, sino en la estrechez.
Vamos a ver nuestro texto que nos dice aquí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, comenzamos aquí entonces, hermanos, nuestra anatomía de este texto. ¿Cómo es que nos va a hablar acerca de lo contracorriente? Vamos a ver el punto de partida porque nadie llega al destino por el azar, menos si se sube al tren equivocado. Es que vamos a ver justamente cómo es que el Señor Jesús en este texto nos quiere llevar, hermanos, a entender algo. Justo nos va a llevar, para vivir eternamente, hay que caminar contracorriente. Y le voy a pedir que repita esta idea porque lo voy a estar repitiendo a lo largo del sermón. Es que repita después de mí, para vivir eternamente, hay que caminar contracorriente. Ok, muy bien. Nuevamente, si yo digo, para vivir eternamente, perfecto, ya lo tienen. Ok. Ahora vamos a ver en primera instancia, cómo es que este texto nos habla de que la contracorriente comienza con la puerta exclusiva o con la entrada exclusiva. La contracorriente comienza con una entrada exclusiva. Fíjense cómo nuestro texto nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, dice, y muchos son los que entran por ella. Fíjense bien que el Señor Jesús aquí nos está pintando un cuadro arquitectónico de una puerta y Él pone ante nosotros dos pórticos, entiéndase, dos puertas. La primera de ellas dice que es la puerta ancha. La palabra griega ahí es plateia, donde se deriva justamente la palabra plaza. Era una palabra que se utilizaba para describir una puerta que daba acceso lo que es a una avenida principal. Estaba diseñada para que por esta avenida o esta calle ancha entrara el desfile romano. Después de la guerra regresaban y venían todos justamente a la calle a recibir a los ejércitos romanos de su victoria. Era una fila justamente donde todos podían estar. No había restricciones, no había límites. La segunda puerta que el Señor Jesús aquí menciona es la puerta estrecha. El término griego es justamente stenes. Como les digo a mis alumnos en inglés, sin la E, stenes. A veces cuando leen una palabra en inglés con S, le incluimos la E inmediatamente, porque en nuestro español no tenemos ninguna palabra que inicie con S, pero en inglés, y en este caso en griego, empieza así, stenes. De aquí justamente se deriva la palabra estenosis, que es cuando, fíjense, una vena o un ducto de nuestro cuerpo se comprime, evitando el paso de la sangre, del aire o inclusive del alimento, porque puede pasar en la garganta. Es decir, este paso comprime o restringe el paso de cualquier cosa que sea. Ya sea, reitero, el aire o el alimento o la sangre. Ahora, preguntémonos, ¿por qué Dios pondría en la entrada una puerta tan estrecha? ¿Por qué Dios colocaría en la entrada o una entrada tan incómoda para el lugar más maravilloso? ¿Acaso no la entrada al cielo debería de ser como la entrada a Disney World? Así, con torniquetes miles y bienvenida para todos. Digo, si el cielo es el lugar más maravilloso, ¿por qué Dios coloca la puerta así tan estrecha? Bueno, miren, para poder entrar en cada uno de ellos, vamos a ver en primer lugar la ilusión de la puerta ancha. Hablemos primero de esta puerta que la mayoría elige. La puerta ancha es seductora porque fíjense que si la puerta que este texto describe pudiera hablar, yo creo que nos dijera lo siguiente, como si fuera un vendedor del siglo XXI. Te diría, ven, pásale. No necesitas cambiar nada. Así como eres, éntrale. ¿Tienes orgullo? Tráelo. ¿Tienes rencor? Cabe perfectamente. ¿Tienes tu propia definición de la verdad? ¿Cierto? Perfecto, porque la vas a necesitar. Aquí celebramos todas las opiniones, todas las ideologías. No hay detector de metales para el pecado. Aquí todo está permitido. Si la puerta ancha puede hablar, yo creo que esto nos diría. Y es que la puerta ancha, hermanos, es la puerta de la tolerancia absoluta. Es exclusiva por diseño, porque justamente quiere que todos entren, pero es exclusiva de la verdad. Hay algo que no le gusta y es la verdad. Es ancha, reitero, no porque sea amoroso, hermanos, sino porque no tiene estándares. En la puerta ancha, hermanos, la única regla es que no hay reglas. Es el camino de la menor resistencia. Ahora, por un momento, imagínate una autopista de 5 carriles en la hora pico. Si vas a Querétaro o a la Ciudad de México, ya te imaginarás cómo es esto. Pero imagínate una autopista de 5 carriles o si quieres, 8 carriles. De esas donde vas en hora pico y dices, oye, pero no hay carros. Dice que es día feriado, ¿por qué? Porque uno se sorprende cuando dice, oye, ¿por qué no hay tantos carros en hora pico? Bueno, imagínate esta carretera donde todos los coches fluyen
a la misma dirección y con facilidad. Es decir, imagínate que inclusive tiene cierta pendiente, cierta inclinación. Y si tú por cualquier cosa quisieras estacionarte y dices, le pongo el freno, ¿y qué pasa si lo suelto? La misma inercia te lleva. Bueno, déjame decirte que esta puerta ancha es la cultura predominante. No requiere esfuerzo para entrar. De hecho, inclusive todos nacimos en esta carretera ancha por naturaleza. ¿Por qué? Porque todos entramos por la puerta del pecado. David lo dijo, en pecado me concibió mi madre. Sí, todos nacimos con esta inclinación hacia el pecado. Por ende, hermanos, tenemos la tendencia natural hacia lo fácil, a lo más sencillo, a seguir la corriente. Déjame decirle que inclusive los psicólogos, hermanos, llaman a esto la conformidad social. Es decir, son estudios como un autor que se llama Solomon Asch, que llegó a demostrar que los seres humanos son capaces de negar lo que ven con sus propios ojos con tal de no contradecir a la mayoría. Déjame darte un ejemplo. No sé si lo has visto, pero son de esos reels donde de repente sube una persona, sube el ascensor, está una persona, entra otra, y después pues los dos están ahí y en el siguiente piso sube una tercera persona. Y entra con su bocina y está y de repente la otra persona, la segunda que subió, pues viene plan con maña, sube con él. Entonces le dice, baila, y la otra, y de repente entra el cuarto y le dice, baila, y dice, no, yo no quiero, y le da paz, le da un zape. Baila, no, paz, le da otro, y entonces se comienza a bailar. Entonces de repente voltea al primero que estaba en el ascensor y le dice, baila. ¿Y qué creen que hizo? Bailó. Eso es lo que Solomon Asch dice, que la mayoría, aunque lo saben que no deberían de hacerlo, por estar en conformidad con la mayoría, ceden. Es decir, que preferimos estar equivocados, pero acompañados, que estar en lo cierto y solos. Y Jesús sabía esto hace más de 2000 años atrás. Por eso, él dice en este texto, muchos son los que entran por esta puerta. Pero recuerden, hermanos, para vivir eternamente, ayúdame, hay que caminar contra corriente. ¿Ok? Ahora, quiero que vamos ahora a la puerta estrecha. Jesús nos ordena a través de este texto diciendo, entrad por la puerta estrecha. Ahora, la expresión de Jesús cuando dice entrad es un imperativo, pero no solamente decir que éntrale. La palabra entrad es entrar con sentido de urgencia. Es decir, éntrale, rápido. Quiero que notemos que Jesús no nos dice en un tono de que, mira la puerta, qué bonita está bien estrecha, está tan hermosa, contémplala. No, nos dice, hey, éntrale. ¿Por qué? Porque nos lo dice con carácter de urgencia. ¿Por qué lo dice con este carácter? Por lo que implica la puerta y el camino ancho. Ahora, la palabra aquí que el Señor Jesús utiliza para hablar acerca de la puerta angosta, reitero, como les dije, es la palabra griega stenes. Esta palabra implica, dice, que es una entrada tan angosta que aprieta y genera incomodidad. Es de ese tipo de entradas que casi tienes que sumir la pancita así. Y piensa, hermanos, piensa de algún momento, si quiere, en los torniquetes o en esas puertas giratorias que usted entra a los sanitarios, que le deposita sus monedas, y usted sabe, muchas veces para no querer pagar doble, cuando lleva a su hijo pequeño, ¿qué hace? Le paga, se mete usted y mete el suyo ahí. Y así como que pasitos, ¿no? Porque no se puede caminar con libertad. Y muchas veces, reitero, lo hacemos porque no queremos pagar doble entrada. Yo lo he hecho. ¿Alguien de aquí también? ¿No? ¿Solo yo, hermanos? ¿Alguien de aquí ha mentido? ¿Alguna vez has mentido? ¿Te consideras buena persona? Ahora, la verdad, hermano, es que miren, imagínate que la puerta del reino es este torniquete personal, pero no puedes entrar con nadie. No cabe ni tu hijo. No puedes entrar acompañado. No puedes entrar de la mano de tu abuela. Es decir, no puedes entrar esperando que la fe de tu abuela te salve a ti. Tampoco puedes esperar entrar colgado del brazo de tu esposo o tu esposa si son ministros, si es pastor o no. No, la salvación, hermanos, no es un evento corporativo. Es una transacción individual. Es un evento, hermanos. Esta puerta estrecha es una donde solamente cabes tú y nada más. Pero es interesante que muchas veces las personas siempre quieren ir con más que solamente ellos. Y es que aquí nos va a mostrar el Señor Jesús el problema de esta puerta estrecha. Y es que, reitero, no es que tú y yo seamos demasiado gordos, hermanos. No, es que llevamos demasiado equipaje. ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos pasar por esta puerta cargado de maletas gigantes. Y déjame decirte algunas. La maleta de mi bondad.
Creemos justamente que si no robo, no mato, sin duda alguna Dios tendrá que tomar en cuenta mis buenas acciones y decir, pues qué bueno que las trajiste, mira, aquí en el cielo muy pocos traen, ¿eh? Está también la maleta de mi control, donde seguiré a Jesús, pero yo decido con quién me acuesto, yo decido qué hago con mi dinero, mi tiempo, yo decido qué hago. Yo quiero tener control. Está inclusive también la maleta del qué dirán. Le de quiero a Jesús, pero también quiero que me acepten mis amigos ateos. Y esto me recuerda a un video justamente que encontré de una persona que intentó subir un vuelo de esos de bajo costo. Usted sabe, ¿no? De esos vuelos que solamente te permiten viajar con lo que lleves en una maleta, una mochila de cierta medida. Esta persona llevaba justamente su mochila, su maletín y una bolsa justamente de compras. Interesantemente, cuando pasa el primer filtro, la azafata lo ve y le dice, y de esas miradas amables, ¿no? Que usted sabe que son amables, que sí, y le dice la azafata, si entra aquí, se lo lleva, si no, no. Y ya se imaginará lo que hizo este señor. Llegó e intentó de todo, empujó la maleta, se sentó sobre ella, los bordes le pegó y nada más empezó a sudar la gota gorda. Y la maleta no entraba, porque todavía le faltaba al otro que tenía, su mochila y sus bolsas de compras. Y lo interesante de esto, hermanos, no es simplemente el esfuerzo que hizo, sino lo que también pasó con la gente que estaba ahí haciendo fila. ¡Apúrele! Ya se imagina cómo ha de haber reaccionado la gente. Ahora, físicamente era imposible, hermanos. La estructura no se iba a hacer más ancha. No. Simple y sencillamente, él tenía que delimitar lo que tenía que llevar. Y él tenía dos opciones. O tiraba las cosas a la basura y se subía al avión o perdía el vuelo, o hacía justamente lo que yo creo que no debemos de hacer. ¿Saben qué hizo? Bueno, simple abrió su maleta, se puso sus 3 abrigos, empezó a llenar sus bolsos de calcetines, un zapato por acá y otro así, y hasta que por fin logró meter la maleta. Bueno, déjame decirle, hermanos, que con Jesús no podemos hacer trampa. No podemos justamente ponernos encima nuestros pecados y esconderlos y fingir que Dios nos va a aceptar. No, hermanos, tenemos que soltarlos. Porque aquí está la gran paradoja del Evangelio, hermanos. La gracia, si bien es gratuita, no es barata. La entrada al cielo, hermanos, no conlleva dinero porque Cristo ya pagó algo y no lo pagó con dinero, lo pagó con su propia vida. Pero lo que sí debemos entender, hermanos, es que entrar a la vida eterna nos va a costar todo. Nos va a costar todo lo que amamos. No importa si es algo bueno o legítimo, todo. A Abraham le costó su hijo. Te recordarán lo que digo, dame a tu hijo, al que más amas. Al joven rico le costó toda su fortuna y usted sabe qué decisión tomó. La puerta es tan estrecha, hermanos, que inclusive te desnuda, te quita el orgullo, te quita la autosuficiencia, te raspa los codos, te incomoda porque mata tu ego. Y esta es la maravilla del Evangelio, hermanos. En Juan 19, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes. Hermanos, el Señor Jesús en este texto no solamente nos señala, mira, ahí está la puerta muy estrecha. No, Él mismo es la puerta para que tú y yo, cargados de pecados, seamos despojados de ellos y ciegos por no poder verla, necesitamos que Él nos ilumine para que podamos reconocerla y poder pasarla. Pero ¿saben qué es lo hermoso, hermanos? Cuando hablamos de la puerta, es que Jesús mismo la atravesó. Él mismo atravesó esta puerta estrecha. Porque Él, siendo Dios, para venir a ser un ser humano, ¿qué hizo? Se despojó de toda su divinidad. Él en la cruz se dejó comprimir. Fue clavado entre 2 ladrones, despojado de todo, inclusive hasta de su ropa. Jesús en la cruz, hermanos, hizo lo que muchas veces nosotros nunca hubiéramos estado dispuestos a hacer, pero que Jesús nos llama a hacer. Jesús se despojó de toda su divinidad para que nosotros pudiéramos entrar desnudos de justicia propia para ser vestidos de la suya. Y esto es algo glorioso, hermanos, porque esto nos lleva como hasta cierto modo una paradoja. Cuanto más intentamos llevar, es cuando menos podemos entrar. Y cuanto más nos vaciamos de este mundo y reconocemos que no traemos nada salvo a Cristo, más fácil nos es entrar. ¿Por qué? Porque Jesús, Él hizo la puerta angosta, hermanos, para pecadores como tú y yo pudiéramos entrar. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento. Ahora quiero que veas tu vida, hermano, y pienses en lo siguiente. ¿Qué pieza o qué maleta del equipaje estás intentando meter por la puerta estrecha? ¿Es tu orgullo que no te deja pedir perdón? ¿Estás en una relación sin que nadie lo sepa?
¿Es tu avaricia que te hace justificar tu robo? ¿Es tu religiosidad incluso que te hace sentir que estás haciendo las cosas bien y que en algún momento Dios te va a recompensar? Déjame decirte que el Señor Jesús en nuestro texto nos mira a los ojos y nos dice, déjalo. Esta puerta es tan estrecha que no debes meter nada. Lo único que te permite entrar es tu fe. Es lo único. No son tus méritos. Es lo que Cristo hizo. Y al mismo tiempo quisiera decirle, quizás algunos dirían, bueno, yo ya soy cristiano. Bueno, me gustaría animarla a que pueda identificar si ha intentado caminar el camino estrecho con alguna maleta. No sé cómo logró meterla. Pero si estamos dispuestos, hermanos, piénsalo, si estamos dispuestos a hacer dietas estrictas para poder entrar en un vestido de bodas, o si estamos dispuestos a desvelarnos a altas horas de la noche, hermanos, para pasar exámenes, para poder entrar a la universidad, ¿cuánto más no deberíamos de estar dispuestos a sacrificarnos o restringir en nuestra vida algo que nos impida entrar a la vida eterna? ¿La puerta, hermanos, es estrecha? Sí. Y esto, hermanos, muchas veces ofende a nuestra cultura. La cultura de hoy justamente dice, todos los caminos, todas las religiones te conducen a Dios. Jesús se para de frente y les dice, hay un solo camino. Todas las verdades son válidas, no importa si eres budista, hindú, mormón, adventista, no importa. Jesús nos dice, no, hay una sola verdad. El mundo nos dice, puedes vivir la vida a tu antojo. Jesús dice, no, hay un solo estilo de vida que la vida promueve. Y es la vida de Cristo. El equipaje, hermanos, de este mundo no puede entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque es intentar meter veneno a la eternidad. Y Jesús nos dice, deséchalo, porque en la eternidad no va a haber espacio para ello. Ahora quizás digas, he soltado las maletas del pecado, y ya crucé la puerta, ya soy cristiano. Y pienses, ya está. Ahora viene lo más fácil, ¿no? Qué error tan garrafal, hermanos, porque Jesús nos mira y nos dice en nuestro texto, entrad por la puerta estrecha, y luego nos dice, ¿qué nos dice? Angosto es el camino. O mejor dicho, ¿qué no nos dice? No nos dice, mira, te espera el crucero de la paz, la prosperidad y del bienestar incluido. No. Notemos que él justamente dice, estrecha es la puerta y dice, angosto es el camino. Es interesante que el mismo adjetivo que le dijo de la puerta lo dice del camino. Es angosto, es apretado. Dice, algo tan estrecho que te genera presión. Y es que muchos hermanos confunden la salvación con la línea de la meta. Yo recuerdo haber escuchado a alguien que dijo, ¿ya aceptaste a Jesús como tu Salvador? Sí, ya lo hiciste. Bueno, déjame decirle que apenas comenzó la estrechez. Apenas. ¿Por qué? Porque para vivir eternamente, ayúdeme usted, hay que caminar contracorriente. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos. La contracorriente continúa en un tránsito bajo presión. Notemos que el Señor Jesús en nuestro Mateo nos dice, angosto es el camino que lleva la vida. Dice, y pocos son los que la hallan. Angosto es el camino. Pero antes de poder entrar justamente, yo quiero que veamos la seducción del camino espacioso. Jesús describe la primera alternativa diciendo que es el camino espacioso. Y la palabra griega aquí que se pronuncia es eurojos. Erujoros. Bueno, espero haberlo leído bien. Pero esta palabra griega, hermanos, literalmente, como les llegué a mencionar, significa mucho espacio o inclusive hasta un punto como país abierto. Como les llegué a decir, es el camino donde no hay límites, donde inclusive los estudiosos de esta palabra dicen que es como si tú pudieras caminar del lado derecho, del lado izquierdo o del lado de zigzag. Pero esto me lleva, hermanos, a encontrar algo que lo que en física se le conoce como la ley de la entropía. No sé si ha escuchado usted de esta ley, pero la ley de la entropía señala que todo sistema tiende naturalmente al desorden si no hay una fuerza externa que lo ordene. Es decir, que naturalmente va a venir el desorden a menos que algo externamente le genere orden. Doy gracias a Dios porque creo que mis hijos son entropióticos. Por naturaleza hacen desorden hasta que no llega su madre y comienza a hacer el orden en la casa. Sobre todo con sus juguetes. Bueno, déjame decirle, hermanos, que esta ley justamente de la entropía establece que cuando no hay una causa externa para traer orden, va a tender naturalmente hacia el desorden. Y del mismo modo, hermanos, encontramos en la naturaleza una ley que se le conoce como el camino de la menor resistencia. Es decir, que la naturaleza va a buscar el camino más fácil. Por ejemplo, el agua.
El agua natural, inclusive decimos, no, el agua siempre busca su salida. El agua siempre va a fluir hacia abajo. Inclusive, ¿sabía usted que cuando hablamos de la luz, la electricidad, sabía que la luz por naturaleza va a buscar el circuito o el camino más fácil para cerrar su circuito? Si tuviera que elegir la luz de diferentes salidas, ¿va a buscar justamente el camino más corto? Yo cuando estudié eso dije, wow, esto es interesante, porque no sabía que la luz por naturaleza iba a buscar el lugar para cerrar el circuito más rápido. Y esto nos lleva a ver que, hermanos, que nosotros por naturaleza como seres humanos necesitamos que la gracia de Dios traiga orden a nuestras vidas. De lo contrario, vamos a ser propensos hacia el desorden. Por eso, hermanos, el camino espacioso está lleno de gente que se puede llamar buena, gente que inclusive aparentemente no son grandes criminales, pero son flotadores. Es decir, se dejan llevar por la corriente. Se visten como todos, piensan como todos, gastan como todos, viven como todos. Es decir, siguen la corriente. El peligro de este camino, hermanos, no son los baches, tampoco son los topes, es la comodidad. Y la comodidad, hermanos, es la anestesia del alma que nos hace dormir hasta que nos lleva al precipicio. Por eso Jesús, cuando habla acerca del camino angosto, él habla que este es un desafío. ¿Por qué? Porque él dice, pocos lo hallan. Ahora, quiero que veamos el camino que Jesús describe aquí, y él lo traduce aquí, el término angosto. Este es un término griego que se pronuncia algo así como tetlimené. Tetlimené, un término raro, es donde viene la palabra también tilbo, y esta palabra significa aplastar, comprimir, atribular. Es estar bajo presión constante. Para poder entender el término que el Señor Jesús utiliza, quiero que vamos a algunos textos donde también se utiliza este término. Por ejemplo, miren, en 2 Corintios 4:8, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Allí utiliza el término justamente tribomenoi, que tiene que ver la misma raíz del término que está utilizando aquí el Señor Jesús en el Sermón del Monte. En 1 Tesalonicenses 3:4 también Pablo dice, cuando estábamos con vosotros, les predicábamos y que íbamos a pasar tribulaciones. Aquí nuevamente utiliza la misma raíz, el mismo término. En Juan 16:33 el Señor Jesús dijo esto, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad cuando dice, yo he vencido en el mundo, yo he vencido el mundo. Y no sé si usted puede ver el patrón, pero esta palabra, hermanos, cuando se utiliza, está queriendo justamente describir el camino del cristiano. ¿Por qué? Porque es el camino de la tribulación. Este camino angosto es un camino de aflicción, de presión, y no es accidente que el Señor Jesús utilizara esta palabra, porque Él está describiendo la realidad del discipulado, hermanos, de cómo es el camino del creyente. Escuchemos esto, hermanos. Jesús nos está queriendo decir a través de esto, hermanos, que el camino no es solamente delgado para que te imagines una vereda. No, el Señor Jesús está diciendo que es un camino bajo presión. Es un camino que te aprieta. Es un camino, hermanos, donde viene tribulación. Para poder entender un poquito este concepto, imagínate que vas al Estadio Azteca. Vas a ver el clásico América Chivas. Y ese estadio, hermanos, yo investigué y tiene capacidad para recibir o tener más de 87,500 personas. Más de 87,500 personas. ¿Te imaginas todo ese gentío? Es más, ¿eh? Imagínate que estás en el estadio viendo este clásico y termina el partido y gana el Chivas. Tengo que echarle porras a mi equipo. Ahí luego le contaré al hermano Luis. Ahora imagínate que tras terminar el partido, tú dices, todas las personas comienzan a salir por los túneles principales. Imagínate que tú vas ahí. En la salida, ¿te acuerdas que dejaste tu cartera y tu celular? ¿Qué haces? Y dices, voy por ellos, voy a regresar. Ahora imagínate la aflicción que vas a experimentar por ir contracorriente. Te puedes imaginar a gente que está ahí a tu lado y que te va a empezar a gritar y dice, oye, vas al revés, es del otro lado, estás loco, date la vuelta. Te puedes sentir asfixiado, presionado. Bueno, eso es tetlimené, lo que Jesús está describiendo. Es justamente estar en una situación en la que experimentas presión por ir contracorriente. Y ahora sí, ayúdame. ¿Por qué? Porque para vivir eternamente hay que caminar contracorriente. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han sentido esta presión, hermanos. Lo han sentido el lunes cuando van a sus trabajos. Cuando todos tus compañeros inflan los reportes. Cuando todos le cambian justamente lo que es
las medidas. Si estás en el negocio donde tú tienes que pesar, tú dices un poquito menos. Y hay lugares así, donde la báscula pesa menos o infla los números. Y la gente te puede mirar y decir, oye, no seas tonto, es una lana extra. Y tú prefieres ser íntegro, prefieres ser honesto. Bueno, eso es el camino angosto, hermanos. Quizás cuando tus amigos de la escuela se van de fiesta, se emborrachan, están baile y baile, y te llaman aburrido, antisocial. Es más, ya ni te invitan, te sacan de su grupo de WhatsApp. Bueno, eso es tetlimené. Es eso. Y más también, por ejemplo, cuando en la escuela te critican porque tú no pusiste altar o no participaste del altar de los muertos y te amenazan diciendo, te voy a bajar un punto. Bueno, eso es sufrir persecución por causa de tu fe. Eso es tetlimené. Jesús nos está queriendo decir algo interesante, hermano, y es que la dificultad de nuestra vida cristiana no es señal de que algo va mal. Todo lo contrario, hermano, está confirmando que vamos contra corriente. Estamos en el camino que Cristo nos llegó a hablar. Quiero que notemos justamente cómo es que Jesús añade una nota sombría a este texto, porque dice, pocos son los que la hallan. Pocos se dan cuenta. Muchos caminan, como a veces ahorita está de moda con mis hijos el término zombie, todos van como zombies. Siguen la corriente. Y es que vivimos, hermanos, en una democracia donde pensamos que la mayoría siempre tiene la razón. 50 millones de fans aplaudiendo a un artista que se está semidesnudando, no pueden estar mal. Bueno, Jesús nos mira a los ojos y nos dice, sí, sí pueden. Y lo están. Porque en el reino de Dios, la verdad nunca ha sido aceptada por ser popular. La verdad muchas veces señala y duele. Piénsalo, ¿cuántas personas se salvaron en el arca? Solo 8. ¿Cuántos espías entraron a la tierra prometida? 2. ¿Cuántos profetas habían en los tiempos de Elías que no doblaron su rodilla para adorar a Baal? Pocos. Fueron una minoría. Ahora déjame hacerte esta pregunta. ¿Te da miedo ser de la minoría? ¿No te gusta ser de los pocos? O más puntualmente, ¿tienes el valor para ser de estos pocos? ¿O tu identidad depende de si te aprueban o no tus amigos? Hermanos, el camino ancho es por donde va a todos, pero el angosto, hermanos, muchas veces es solitario. No encuentras a multitudes aplaudiéndote. Y muchas veces, hermanos, solamente estás tú y Jesús. Pregunto, ¿te es suficiente Jesús? ¿O necesitas que te aplaude la gente? ¿Necesitas que la gente diga, vas bien, oh, con todos es mejor? Reitero, muchas veces queremos seguir la mayoría porque no queremos caminar contra corriente. Pero déjame darte un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Esto me sorprendió. Esto ocurre cada año en el río Fraser, en Canadá. Miles de salmones, hermanos, miles de salmones regresan al lugar donde nacieron y vienen desde el océano. Y cruzan justamente un río o toman un río para poder abordar o regresar al lugar de su nacimiento. Y ellos tienen que nadar contra corriente. Es interesante porque ellos avanzan por las aguas frías y turbulentas. Ellos inclusive tienen la capacidad de saltar hacia arriba para las cascadas. Ellos avanzan, inclusive chocan contra rocas, gastan su energía y todas sus reservas. E interesantemente, no comen nada en todo el trayecto. No comen nada. Cada metro les duele. Cada salto exige más de lo anterior y más de lo que tienen. Y sin embargo siguen avanzando. ¿Por qué? Porque si se rinden, si se dejan llevar al flujo de la corriente del río, ¿saben qué pasa? Mueren. Si se dejan llevar, no solamente mueren, dejan de cumplir su propósito por el cual salieron del océano para llegar a su destino. Y reitero, y es que la única forma en cómo ellos pueden llegar a su destino es resistiendo la corriente. Ahora imagínate este salmón, hermanos, porque este salmón ilustra exactamente lo que Jesús nos está queriendo enseñar aquí sobre el camino angosto. Él nos está queriendo diciendo que la puerta es tan estrecha que no te permite ir cómodo. No es un camino amplio. Este camino sigue siendo estrecho, no solamente por la puerta, sino todo el viaje. Y requiere resistencia como este salmón. Es aquí, hermanos, que igual que como estos salmones, solamente llegamos a nuestro destino cuando nadamos contra corriente. El camino es angosto, va a haber presión, va a ser difícil, sí. Y déjame decirte algo, si alguien te vendió el evangelio del pare de sufrir,
que una vez en Cristo nunca más vas a tener que batallar, hermanos, te vendieron un evangelio diluido. Y esa es la pregunta del millón, hermanos. ¿Por qué alguien en su sano juicio elegiría la puerta estrecha? ¿Por qué alguien elegiría este camino que es angosto, donde va a haber presión y persecución o hasta tribulación? ¿Por qué alguien elegiría este camino donde se va a encontrar con burlas, con acusaciones falsas? ¿Será que somos masoquistas? Dígame usted. No, hermanos, hay una razón del por qué lo hacemos. El texto nos dice que tiene que ver justamente con el destino. Y tiene que ver justamente la vida eterna. Porque nadie aguanta, hermanos, el camino angosto por sus propias fuerzas. A no ser que la gracia de Dios le haya abierto los ojos para mirar lo que hay al final del camino angosto. Hermanos, soportamos la contracorriente no porque nos guste sufrir, sino porque la única ruta del océano a la vida es el camino angosto. Porque para vivir eternamente hay que caminar contracorriente. Lo cual nos lleva a nuestro último punto. La contracorriente se justifica por su destino. Es decir, quiero que notemos cómo es que nuestro texto termina diciéndonos que hay dos extremos. El camino ancho lleva a la perdición y el camino estrecho lleva a la vida. Ahora, imagínate por un momento que estás conduciendo en una autopista increíble. El asfalto es perfecto. Digo, los que saben manejar, ¿sabes cómo nos gusta cuando el asfalto está todo lisito? No hay baches, no hay topes, no hay rocas. El paisaje inclusive es hermoso. Vas con tu música favorita. Te sientes libre. Pero no sabes que a 5 kilómetros en adelante o más adelante, el puente se ha caído. El camino es bueno, pero su final es final de muerte. Bueno, eso es lo que exactamente Jesús nos está diciendo en esta metáfora. El camino es amplio, parece bueno, pero su final es un final en el que está roto. Conduce a la muerte. Y es que en este camino ancho, hermanos, no hay letreros de peligro, pecado a la vista o el infierno viene. No, hermanos, esto es lo que la Biblia llama el engaño del pecado. Es decir, que el pecado tiene la capacidad de engañarnos creyendo que vamos bien, pero al final de nuestra vida nos encontraremos con la perdición. Es por eso que Jesús en esta parábola, en esta metáfora, nos está diciendo, detente, mira por dónde vas, porque este camino va rumbo a la perdición. Ahora, quiero que veamos la palabra perdición aquí. Es una palabra muy interesante, hermanos. Yo espero lo puedan agarrar porque esto me voló los fusibles. La palabra que el Señor Jesús utiliza aquí para hablar del destino de la mayoría es aterrador y es la palabra apoleia. Apoleia muchas veces se traduce así como destrucción y quizás cuando escuchamos la palabra destrucción podemos pensar en una granada, en una explosión donde simplemente todo desaparece. Bueno, Jesús no está queriendo describir este tipo de destrucción. Esta palabra, hermanos, se traduce así como ruina, desperdicio o pérdida total. Y son interesantes, ¿por qué? Porque piensa, por ejemplo, en una persona que ha tenido un accidente automovilístico. Cuando ha tenido este accidente, su carro queda declarado como pérdida total. Piénsalo, el metal sigue ahí, las llantas están ahí, la materia no ha desaparecido, pero el coche ya no sirve para lo que fue creado. Ha perdido su propósito. Está en ruina total. Bueno, déjame decirte, hermanos, que el infierno o la perdición es la pérdida total de un ser humano. Es una eternidad donde tú sigues existiendo, pero has perdido completamente el propósito por el cual Dios te creó. Tener comunión con Él. Es el desperdicio absoluto de una vida por la eternidad, donde ya no sirve más, donde es pérdida total. El camino fácil, hermanos, nos produce una vida difícil eternamente. La cultura nos vende esta idea de que disfruta ahora y paga después. Esta es la mentalidad de la tarjeta de crédito espiritual. Disfruta el pecado hoy, ignora a Dios hoy, fluye con la corriente y paga la factura al final. Por eso C.S. Lewis llegó a decir justamente que hay dos clases de personas en esta vida. Dice, la persona que le dice justamente a Dios, hágase tu voluntad y no la mía, y Dios quien le dice a la persona, hágase tu voluntad, nos vemos al final de la vida.
Inclusive John Bunyan también llegó a decir que hay un camino al infierno inclusive desde las puertas del cielo. Esto me llamó la atención. ¿Por qué Bunyan dijo que hay un camino al infierno incluso desde las puertas del cielo? Y lo que él se refería, hermanos, es que podemos estar cerca de la puerta, parecer que estamos en el camino religioso de la fe, pero seguimos la corriente de los demás. Donde estamos aquí, pero allá afuera vivimos como el camino ancho. Ahora quiero que noten la promesa de este camino, porque Jesús aquí nos habla justamente que hay otra opción al camino ancho, y es justamente el camino angosto, donde, reitero, para vivir eternamente hay que caminar contracorriente, y contracorriente se encuentra la vida. Jesús utiliza la palabra y vida, y aquí hay dos términos griegos que se utilizan para vida, hermanos. La primera es la palabra bios. La palabra bios es donde se deriva la palabra biología. Es esa clase de vida, hermanos, que cualquier ser vivo tiene. Respira, come, duerme. Esa es la vida natural. Pero el término que Jesús utiliza aquí para vida es la palabra zoe. Si alguien se llama zoe, eso significa vida. Y se refiere justamente a una fuerza vital en sí misma. Esta es la clase de vida que Dios tiene en sí mismo. Y es que Jesús nos está prometiendo, hermanos, una vida en la cual viene de Él. Una vida que no solamente se trata de no morir, sino nos está prometiendo, hermanos, una calidad de vida que comienza hoy y termina nunca. Es esa experiencia donde el gozo, hermanos, es inefable en medio de la dificultad. Es una vida con calidad eterna, que no necesitas esperar a morir para tenerla. La puedes experimentar hoy aquí. Si quieres ver un ejemplo de esto, piensa en los atletas olímpicos. Ellos se paran a las 4 de la madrugada. Está lloviendo, relampagueando, todos se paran y comienzan sus rutinas. Y no un día, no dos, lo hacen de manera habitual. Mientras hacen sus ejercicios, les duelen los músculos, sienten la tensión y la presión. ¿Y qué pasa con su vida social? Usted sabe, no van a fiestas, no toman alcohol, todo su cuerpo está en disciplina. ¿Y por qué lo hacen, hermanos? Si tú le preguntaras, ¿por qué haces eso? Casi con ojos de incendio te mirará y te dice, yo creo que te llegaría a responder algo así como, por el oro, por la gloria, por el podium. Yo creo que te diría así. El atleta soporta el camino bajo presión porque está obsesionado con el destino, con una medalla de oro que solo le durará el reconocimiento público unos minutos. Eso es todo. Hermanos, si un atleta está dispuesto a sacrificarse por una medalla de metal que hoy está y que mañana tú y yo vamos a olvidar, ¿quién se acuerda de los Juegos Olímpicos de hace 4 o 6 años? ¿Quién ganó? ¿En qué lugar quedó México? ¿Y en el que ganó en cuál? Este es el vivo ejemplo, hermanos, que nosotros mismos nos olvidamos de las glorias o de los logros. Entonces, hermanos, ¿cuánto más nosotros no deberíamos estar dispuestos a soportar inclusive la presión social por causa de nuestra fe? Debemos estar dispuestos a soportarlo, ¿por qué? Por la corona incorruptible que Cristo promete a aquel que en medio del camino angosto soporta todo. Lewis dijo esto, dice, somos como niños haciendo pasteles de lodo en el barro, en un barrio pobre, porque no podemos imaginarnos lo que significa unas vacaciones en el mar. ¿Qué quería decir Lewis con esta frase? Somos como niños haciendo pasteles de lodo en un barrio pobre porque no podemos imaginar lo que significa unas vacaciones en el mar. Lewis dice que muchas veces nos conformamos haciendo castillos de lodo porque nuestra mente no nos da para poder ver lo que significa llegar a la playa y hacer un castillo de arena. Ahora, no digo que esté mal jugar con el lodo, hermanos, no es lo que Lewis está queriendo decir, sino que muchas veces nosotros nos conformamos más con los placeres terrenales porque no logramos comprender las glorias celestiales. Al final del camino angosto, hermanos, no hay una puerta cerrada, hermanos, están los brazos de Cristo recibiéndonos y esperándonos. Hay un viejo refrán que dice que el infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero su techo es muy bajo. En cambio, el camino al cielo está pavimentado de dificultades, espinas y rocas afiladas, pero la vista, una vez llegas, es insuperable. No se puede comparar. Y ahí es donde yo quiero que ahora entonces vayamos hacia el final de tu vida. Quiero que pienses por un momento en tu funeral. Piensa en esto.
En el segundo después de que te introduzcan los 3 metros bajo tierra, déjame decirte esto, a nadie le va a importar cuán popular fuiste. A nadie le va a interesar qué moda abrazaste. A nadie le va a importar si encajaste con la mayoría. Lo único que va a importar en ese momento es a dónde llegaste. Si el destino es la vida, entonces, hermanos, la dificultad del camino angosto vale la pena. La incomodidad de ser cristiano hoy, hermanos, es el precio de tu gozo eterno mañana. Porque para vivir eternamente hay que caminar contracorriente. Si quiero acercarme un poco al final, hermanos, porque nos encontramos ante una decisión que Cristo nos pone. Solo hay dos puertas, solo hay 2 caminos. No hay 3, no hay 4, solo 2. O es una o es la otra. Y tú y yo tenemos que tomar esta decisión. Si quieres la puerta ancha, tú quieres vivir libremente, Jesús te dice, ve, éntrale, pero quiero que sepas que hay al final. El camino ancho, ahí está. Donde te dice, si quieres ser religioso, si quieres ser cristiano, sélo el domingo. Los demás días, sé como tú quieras. Pero Jesús nos mira y nos dice, hay una puerta angosta. El camino también lo es. Pero su final es un final de vida. Es que la pregunta que el Señor Jesús nos quiere hacer a través de este texto es, ¿en cuál camino estás? Hermanos, hemos recorrido el camino de la puerta, el camino y el destino. Pero saber esto, hermanos, reitero, no es suficiente. Necesitamos tomar una decisión. Es que hoy mismo, hermanos, yo quiero pedirles que piensen, hermanos, ¿cuál es su decisión respecto a Jesús? A algunos de ustedes quizás les gusta la fe cristiana. Me gustan los cánticos, me gusta el domingo, me gusta el ambiente, me gusta cómo toca Cristian, también Rodrigo. Pero quizás no has tomado la decisión de seguir a Jesús fielmente. Porque sabes que en algún momento te implica renunciar a todos tus placeres pecaminosos. Tim Keller, hablando de su esposa, dice que en cierta ocasión le pudieron compartir el evangelio a su vecino. Y usted sabe, le comenzaron a compartir el evangelio y de repente su vecino parecía estar listo para abrazar la fe. A lo que su vecino dijo, oh, de maravilla. Y entonces, en ese momento dice que él entró en sí y le dijo, espera. Lo que me estás diciendo suena maravilloso, pero ¿eso implica que tengo que perdonar a mi nuera? ¿Perdón, a mi cuñada? Y su esposa de Tim Keller dice, bueno, no necesariamente para entrar, pero eventualmente tienes que tomar una decisión de amar a inclusive a tu enemigo. A lo que esta persona dice que le respondió, de ninguna manera, ni loco lo hago. Yo no voy a hablarle a mi nuera. ¿Qué pasó en su familia? Que eso se convirtió en un impedimento, no solamente para abrazar la fe, sino que él mismo pudo darse cuenta que seguir a Jesús implicaba inclusive amar al enemigo. Él se encontró en esta decisión, el camino ancho o el camino angosto. Es que yo quiero que pensemos, hermanos, nuevamente, si realmente quieres vivir eternamente, tienes que caminar contracorriente. Si realmente quieres la vida que Jesús está prometiendo en este texto, tienes que ir contracorriente. Y no es fácil, hermanos. No es fácil. No es fácil amar al enemigo. No es fácil perdonar a quien te hiere. No es fácil predicar el evangelio cuando se burlan de ti. No es fácil. Pero que si es el que te lleva justamente al destino eterno, sí, lo es. Caminar contracorriente, hermanos. ¿Cómo se ve esto el lunes en la mañana? Bueno, simple. Es cuando llegas a tu trabajo, llegas a tiempo, te niegas a ser perezoso, haces tu trabajo con honestidad e integridad, aunque todos los demás se rían. Eso es caminar contracorriente. Es vivir tu fe en tu casa, donde tu esposa, tu esposo, tus hijos te ven con tus flaquezas, pero te ven queriendo vivir el evangelio. ¿Va a ser incómodo? ¿Te vas a sentir presionado? Sí, pero como el salmón, estarás vivo. Estarás vivo. Es que yo quiero hablarles ahora a los creyentes. Si tú dices que ya conoces a Cristo, y quizás tú dices, yo ya entré por la puerta, déjame preguntarte, si estás en el camino angosto, ¿has intentado llevar algún pecado escondidillo que nadie lo sabe, salvo tú y Dios? ¿Hay algo que tú estás haciendo que quizás nadie lo sabe, pero Dios sí?
Déjame decirle que yo recuerdo una ocasión cuando yo me encontré con una persona cristiana y de repente me lo encontré y estaba echándose sus chelas. Y me miró y escondió su chela. Y yo le dije, pues yo no tengo problema. Digo, he visto más borrachos. He visto la cantina. No me asusto. Y yo me quedé pensando, ¿por qué lo hace? Quizás se sintió avergonzado. Quizás sí. Déjame decirte, hermanos, que menciono este caso porque quizás tú y yo hoy podemos estar aquí, pero quizás tu problema no es el alcohol. Quizás es otra cosa. ¿Qué es? Si tú tienes algún pecado ahí escondidillo, déjame decirte algo. Quizás estás como Sansón. Estás como Sansón. Sansón fue llamado, fue escogido, pero usted sabe cómo vivió Sansón. Su pecado era justamente las mujeres. Y quizás a ti y a mí quizás no son las mujeres. A las mujeres quizás no son los hombres, pero sí es algo. Sansón terminó justamente sufriendo las consecuencias de su pecado. Y Jesús nos mira y nos dice, no puedes tener ambas cosas. No puedes entrar por la puerta angosta y caminar el camino ancho. No, no puedes entrar por la puerta ancha y creer que vas en el camino angosto. No, o vas en uno o vas en el otro. ¿Por qué camino vas? El mundo te va a decir, sigue la corriente, disfruta la vida, pero eso es mentira. Tiene un final de muerte, un final de Apolión, donde vas a estar vivo, sí, pero habrás perdido el propósito por el cual Dios te creó. Y por toda una eternidad. No habrá remedio. No habrá tiempo para reconciliar tu vida y decir, ahora sí elijo la puerta angosta. No. Tendrás que afrontar tu decisión. Por eso el juicio, hermanos, no es Dios llamándole al hombre para decirle, a ver si me convences. No, el juicio final es donde Dios va a sacar a la luz las evidencias del por qué te manda al infierno. Y el gran trono blanco, el tribunal de Cristo, es la evidencia para los creyentes del por qué entraron al cielo. ¿Por cuán buenos fueron? No, por lo que Cristo hizo por ellos. ¿En qué camino estás, hermano? Y si alguno de ustedes, hermanos, no ha entrado por la puerta angosta, o quizás no está en el camino angosto, yo le animo hoy. Venga a Cristo, arrepiéntase, deje su pecado, vuélvase al Señor, el cual tendrá de usted misericordia. Oremos al Señor. Señor, gracias por darnos la dicha de poder considerar hoy tu palabra.